Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del presidente para cantar victoria en las elecciones del domingo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 3 de noviembre. El presidente le ha gastado buena parte de su tiempo en Twitter a contar que, contrario a lo que él dice, que sus críticos dicen, él sí ganó las elecciones. Hasta armó un mapa diciendo que buena parte de los gobernadores elegidos son cercanos a él o a su coalición. Detrás de esas cuentas hay mucho de mecánica política, de alianzas de última hora, pero también de congresistas que le han dado una buena mano al gobierno para salvar las reformas en el Congreso. Y es ahí en el Congreso donde veremos si esta rebarajada de poder y de cuentas le sirve al gobierno para sacar sus reformas e inyectarle plata a las regiones. Hoy hablamos de dónde saca el presidente las cuentas y cómo están para las reformas. Gerson Ortiz es el periodista que tiene calculadora en mano para saber cuánto ganó el gobierno. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Cansada. Lo que hemos visto en el Congreso es que entre los partidos que no son del pacto, o sea, verdes, liberales y hasta de la U o conservador, hay gente que le está caminando al gobierno. Y esa gente fue la que impulsó victorias que está contando el presidente como propias. ¿Esa es la lógica en la que está ahorita el presidente Petro? Y con mapa en mano, Tatiana. Pues mire, resulta que la reforma a la salud hoy está viva gracias a los liberales, a la mayoría de los verdes, la mitad de la U y algunos conservadores camuflados. Y dentro de este paquete pues hay mucha gente que ganó en las elecciones regionales, pues teniendo en cuenta que los congresistas son o jefes de los gobernadores y alcaldes o viceversa o en sentido contrario. Sí. O aliados en las regiones. Y en medio de esta lógica el presidente está vendiendo la idea de que triunfó el comillas Frente Amplio, pues cuando en realidad ni siquiera en el pacto se pusieron de acuerdo en muchas regiones. Sí. Por ejemplo, hubo gobernaciones y alcaldías donde los mismos del pacto se enfrentaron. En Cauca estaba el candidato del pacto histórico apoyado por el representante Jorge Bastidas y el que ganó era impulsado por el movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez. Sí. O como en el caso de Chocó, la propia gobernadora electa Nubia Carolina Córdoba dijo que había trabajado para que Petro ganara en las presidenciales allá. Aunque era del Partido Liberal, claro. Quedémonos entonces con lo de la reforma, le damos el margen de duda y miremos casos clave de cómo se movieron estos congresistas aliados. Arranquemos por Amazonas. Bueno, en Amazonas ganaron la gobernación en alianza con el Partido Liberal. Allá la que se puso la camiseta fue la representante liberal Karina Bocanegra, que se consolida como una poderosa amazónica, una Amazonas. Ganó con Óscar Sánchez, pero pasó algo interesante y es que ahí el gobierno sí metió mano. ¿Cómo? Allá hay un asentamiento que se llama Gustavo Petro. Sí. Y el candidato prometió que si lo elegían lo volvía un barrio. Ok. Viviendas dignas para todos y todas. Ese tema se convirtió en un frente de batalla para polarizar la campaña entre pobres y ricos de Amazonas. Y al final la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, fue hasta allá en el remate de la campaña a dar el guiño a esa idea del barrio Gustavo Petro. Y Bocanegra pues hizo campaña diciendo que por primera vez el Amazonas tenía un presidente amigo y por eso ella defendía las reformas en el Congreso. Esa gobernación de Amazonas se la quitaron al Centro Democrático y entran las cuentas de Petro. En Huila, que te lo conoces perfecto, el cuento, allá quedó un aliado liberal de toda la vida. Un liberal que básicamente sabe oler la política, Tatiana. Ganó la gobernación Rodrigo Villalba, que tiene silla en el Congreso con la representante liberal Flora Perdomo. ¿Por qué Petro dice que esa gobernación hace parte de sus aliados? Porque Villalba y Perdomo olieron que Petro iba a ganar en 2022 y le cantaron su apoyo en segunda vuelta. Es que la política la hacen entre políticos. Y que saben de política. Y ahora la representante Flora hace parte del grupo de la Sin Piedad, que le está ayudando al gobierno con las reformas y demás. Espérate, ¿qué es eso de la Sin Piedad? ¿Sin Piedad Córdoba? ¿Sin Piedad para los uribistas? ¿Qué es esa vaina? Las Sin Piedad son las representantes liberales petristas, Tatiana. Son 10 y se hacen llamar así, incluso tienen un grupo de WhatsApp, porque no incluyen a la representante Piedad Correal del Quindío, porque no la pasan y porque dicen que no es tan petrista. Y esa Sin Piedad, pues imagínense que también están sacando pecho por la gobernación de San Andrés, que Petro también metió en sus cuentas alegres. ¿Pero por qué si el gobernador electo de San Andrés fue coavalado por el Centro Democrático y Cambio Radical? Porque el que ganó allá se llama Nicolás Gallardo y es aliado de la representante liberal Elizabeth J. Pang. Ayer, de hecho, el gobernador Gallardo salió a decir públicamente que era un gobernador cercano al gobierno y que esperaba ser muy beneficiado por el gobierno Petro. En Casanare, donde hubo una derrota grande para el uribismo, para la Casa Barrera, llegó un verde. ¿Ese es petrista? Pues allá ganó César Ortiz Zorro, que no es tan petrista, pero se está remando porque el verde
es el color que está pintando el círculo de confianza del gobierno Petro. Ah. En ese primer anillo del presidente Petro está Carlos Ramón González, que es el director administrativo de Presidencia. El del computador de Palacio. Que lleva las cuentas. También está Sandra Ortiz, que es la consejera para las regiones, que es la que baja la plata de inversiones y fue senadora verde. Y hay un nombre no menor que es el de Carlos Amaya. Hablando de Amaya, vamos a Boyacá. Este es un caso para enmarcar porque el gobernador electo, que es Carlos Amaya, fue aliado en 2022 de Rodolfo Hernández. ¿De dónde se puede decir que es ahora aliado del presidente Petro? Este es un aliado estratégico más que ideológico. Tatiana, Amaya se ha mostrado cercano al gobierno vía su mini bancada. Resulta que él lidera un grupo de 7 congresistas, 6 en la Cámara, que le está votando las reformas de Petro, y detrás de eso hay un pragmatismo puro y duro. Pasa que uno de los departamentos más beneficiados con el Plan Nacional de Desarrollo de Petro fue Boyacá, gracias a que los aliados de Amaya en el Congreso lograron meter unos 29 proyectos estratégicos y la promesa de inversión de 20 billones de pesos en los próximos 4 años. Eso es un montón de plata, claro. Entonces termina siendo un gana y gana, un borrón y cuenta nueva para Amaya y para Petro. En Arauca hay un voto finish, pero allá, ¿quién está levantando la mano para que Petro diga que ese departamento lo ganó el Frente Amplio del Pacto Histórico? Pues Petro ya metió a Arauca en el mapa de él, pero la verdad es que todavía estamos en escrutinio. El candidato que está cerca de ganar la gobernación fue impulsado por el representante liberal Germán Rosso, un nombre que puede sonar desconocido, pero es muy, muy, muy clave. A ver. Rosso es el vocero de los liberales para tratar de conciliar la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Si él dice sí, sus compañeros votan sí, porque Rosso hace parte de la Comisión Séptima y conoce el tema. Y por ahora, el llamado de Rosso le han hecho caso a sus compañeros de bancada. Si al final, tras el escrutinio, el aliado de Rosso gana esa gobernación, Petro tiene de dónde agarrarse para decir que también entra en sus cuentas alegres. Ya que estamos en este recorrido por la Orinoquía, hay que contar las 2 victorias de la U en Vaupés y en Guainía, que son de aliados del gobierno que también votaron reformas en el Congreso. Muy amigos del gobierno. Fíjese, por ejemplo, que en Bichada ganó el pupilo del representante Álvaro Londoño, que está votando las reformas, y en Guainía ganó el candidato del representante Alexander Guarín, que también está con las reformas. Y le doy ñapa y más vuelo a las cuentas del presidente. A ver. En Vaupés ganó el candidato avalado por Gente en Movimiento, que es el partido del ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Y en Guaviare ganó el candidato del representante conservador Jorge Quevedo, el mismo que se le volteó al partido para salvar la reforma a la salud en el primer debate. Gerson, están muy alegres estas cuentas y el escrutinio, pero ¿cuándo es que vamos a ver que estas gobernaciones sí son del presidente? ¿Cuándo veremos si los representantes le caminan o no al gobierno? Esto debe ser bilateral como los ceses al fuego de hoy día. Resulta que el gobierno, para poder medir hasta qué punto esos congresistas que apadrinaron gobernadores le están caminando, debe ver, por ejemplo, el remate de la reforma a la salud. En Cámara, que es donde está el proyecto ahora, el gobierno necesita destrabar el 50% de los artículos que no se han votado. Si los votan y le han visto bueno, significa que la cosa va funcionando. Sí. Y por el otro lado, los congresistas van a medir hasta qué punto Petro estaba dispuesto a esa apertura cuando les empiecen a abrir las puertas a sus gobernadores y alcaldes. Porque así van a poder engranar los planes de desarrollo y definir, por ejemplo, el otro año cuánta plata es que les van a dar para inversiones en sus territorios. Gerson, pues estaremos pendientes de esa calculadora en mano. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranque el día con estas movidas. La Fiscalía no va a imputar cargos al electo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por obras inconclusas cuando fue alcalde en Río Negro. El caso pasa ahora a la Corte Suprema. Entre septiembre y octubre llegaron 757,000 vacunas contra el COVID. 502,000 de esas vencerán en diciembre y todavía no hay una resolución del Ministerio de Salud para aplicar estas dosis. Y freno a la modernización en aduanas. La DIAN canceló un contrato de 90,000 millones de pesos que había firmado el gobierno anterior para este fin. Lea la explicación en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder ya están al aire en La Silla Vacía, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, escuche la ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz puente!